Dicen que cada camionero tiene una historia que nunca quiere contar. Esta es la mía. La recuerdo cada vez que pongo las manos en el volante, como si el cuero desgastado del camión guardara el peso de aquella noche. Es curioso cómo, después de años recorriendo las carreteras de México, crees haberlo visto todo. Accidentes, peleas en las gasolineras, tipos extraños pidiendo aventón en medio de la nada. Pero lo que viví en la carretera que atraviesa la Sierra Gorda de Querétaro nunca lo podré olvidar, y mucho menos explicar. Aquella noche había comenzado como cualquier otra. La cabina estaba limpia, el estéreo apenas funcionando después de que le di un par de golpes, y el aroma del café de una fonda que tomé horas antes seguía impregnando el aire. Todo estaba en calma. Las luces del tráiler iluminaban la carretera como un túnel de luz entre la oscuridad de la sierra. No había visto otro vehículo en horas, ni un auto, ni siquiera un perro cruzando el camino. Solo el crujir del motor y el leve silbido del viento. Decidí poner un poco de música para mantenerme alerta. Un corrido sonaba bajo mientras me recargaba contra el respaldo, relajado. Fue entonces cuando lo vi. Primero fue un movimiento rápido, algo que atravesó el camino en un parpadeo. Pensé que era algún animal, un coyote, tal vez. Bajé la velocidad, no porque tuviera miedo, sino porque no quería terminar destrozando la defensa por un accidente innecesario. Sin embargo, cuando llegué al punto exacto donde creí haber visto la figura, no había nada. Ni un rastro en la carretera, ni un ruido en el monte. Capaz y ando viendo cosas, murmuré para mí mismo, apretando las manos en el volante. Seguí manejando, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Esa noche, la oscuridad era diferente. No era solo la falta de luz, era pesada, casi tangible, como si quisiera tragarse al tráiler entero. Apagué la música, pensando que un poco de silencio me ayudaría a concentrarme. Fue peor, porque entonces comencé a escuchar un extraño sonido, como si algo rascara la caja del camión. Detuve el tráiler en una pequeña área despejada al borde de la carretera. No era seguro estacionarse ahí, pero necesitaba revisar qué estaba pasando. Bajé con una linterna en la mano y recorrí todo el costado del vehículo. Nada, ni un rayón. Incluso me tomé el tiempo de abrir la caja y verificar la carga. Todo estaba en su lugar, pero cuando volví a la cabina me congelé al ver algo en el parabrisas. Eran huellas, pequeñas como de manos de un niño, marcadas en el vidrio empañado. «Esto ya no es normal», me dije, intentando mantener la calma. Limpié el parabrisas con la manga de mi chamarra y subí al camión. Aceleré, decidido a terminar el tramo lo más rápido posible. Pero apenas había avanzado unos kilómetros cuando algo más apareció frente a mí. Esta vez no era un destello ni una sombra. Era una mujer, de pie a un lado de la carretera. Llevaba un vestido blanco, sucio y desgarrado, y su cabello colgaba como un velo oscuro sobre su rostro. Lo peor fue lo que vi cuando giró la cabeza hacia mí, una línea profunda en su cuello, como si alguien le hubiera cortado la garganta. Frené de golpe, el corazón latiéndome con fuerza, pero cuando paré el tráiler y miré hacia atrás, ya no estaba. El camino estaba vacío. «¡Chingada madre! ¿Qué está pasando aquí?», grité, intentando racionalizar lo que acababa de ver. Quería pensar que era el cansancio, que llevaba demasiadas horas sin dormir, pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Había algo en esa carretera, algo que no quería que yo estuviera ahí. Decidí llamar a un amigo que conocía bien esas rutas. Le conté lo que había visto, esperando que se riera de mí, que dijera que era pura paranoia. «¿Por dónde andas?», preguntó, su voz tensa al otro lado de la línea. «Por la sierra, pasando un tramo que está lleno de curvas». «¿Por qué?». Hubo un silencio largo antes de que él respondiera. «Salte de ahí en cuanto puedas. Esa carretera tiene su historia». «¿Qué historia?». «Dicen que, hace muchos años, un tráiler atropelló a una mujer con su hijo en esa misma curva. El chofer no paró
Y desde entonces, bueno, se cuentan cosas. Gente que ve sombras, que escucha cosas. Tú no eres el primero. No quería creerlo. Yo no era supersticioso. Siempre he sido de los que necesitan ver para creer, pero esa noche cambió todo. Continué manejando, pero cada kilómetro se sentía más pesado que el anterior. Los rasguños en la caja volvieron, más fuertes esta vez, como si alguien estuviera golpeando el metal desde dentro. Por más que aceleraba, los golpes no paraban. En una de las curvas más pronunciadas, vi la figura de la mujer otra vez. Estaba en el mismo lugar mirando hacia el tráiler, pero esta vez algo era diferente. No estaba sola. A su lado había un niño pequeño, con el rostro pálido y los ojos hundidos, sosteniéndole la mano. Ambos me miraron mientras pasaba junto a ellos, y en ese instante sentí que el camión perdía el control. Las luces del tablero parpadearon, el motor comenzó a toser, como si algo estuviera fallando. Giré el volante con todas mis fuerzas para mantener el tráiler en la carretera, pero las llantas comenzaron a patinar. Fue entonces cuando lo escuché. Una risa, suave pero perturbadora, que parecía venir de todas partes. Mi piel se erizó. No podía ser real, no podía estar pasando. El tráiler finalmente se detuvo en seco, como si algo lo hubiera sujetado. Me quedé ahí, inmóvil, con las manos temblando sobre el volante. La cabina estaba completamente silenciosa. Pensé en bajarme de nuevo, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera, que si salía, no volvería. Encendí el motor, rogando que funcionara, y cuando las luces se encendieron, los vi. La mujer y el niño estaban de pie frente al tráiler, mirándome fijamente. Pero esta vez había algo más. En el reflejo del retrovisor, una sombra enorme se movía detrás de ellos, algo que no era humano. No recuerdo exactamente cómo salí de ahí. Lo único que sé es que manejé como loco hasta llegar a una gasolinera en un pequeño pueblo. Horas después, cuando estacioné el tráiler y bajé, las piernas me temblaban tanto que apenas podía caminar. El encargado de la gasolinera me miró con extrañeza, pero no dijo nada. Solo me ofreció un café. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de aquella mujer, su cuello desgarrado y los ojos vacíos del niño. No volví a tomar esa ruta, ni a manejar de noche si podía evitarlo. Pero hay algo que aún me atormenta. Al día siguiente, cuando revisé el tráiler a plena luz del día, encontré algo que nunca pude explicar. Una mancha de sangre, fresca, en el parabrisas, justo donde habían aparecido las huellas. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera solitaria, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no volver a ver esa sombra que corría por el camino. A veces, cuando me estaciono en un área de descanso, miro la oscuridad de la carretera y pienso en esa noche. Aunque llevo años manejando por todo México, hay ciertos tramos que prefiero evitar, especialmente la carretera que conecta a San Luis Potosí con Matehuala. Pero el trabajo es el trabajo, y cuando el patrón te dice que entregues una carga urgente, no hay mucho que puedas hacer. Esa noche me tocaba transportar un cargamento de autopartes desde Monterrey hacia la Ciudad de México. Había hecho esa ruta decenas de veces, conocía cada curva, cada pueblo fantasma que parecían desmoronarse a la orilla del camino. Salí al anochecer, con la esperanza de avanzar lo suficiente antes de que el cansancio me obligara a parar. Todo iba bien hasta que llegué a un tramo poco iluminado cerca de Matehuala. Había algo extraño en el ambiente. El aire se sentía pesado, como si la noche tuviera un peso físico que aplastaba el parabrisas. Apagué la radio para concentrarme más en el camino, pero lo único que conseguí fue que el silencio hiciera más ruido. Los faros del camión apenas lograban perforar la oscuridad, y a cada kilómetro sentía como una especie de inquietud se me iba metiendo en el cuerpo. Fue entonces cuando lo vi. A unos 20 metros frente a mí, en el arcén derecho, apareció una figura. Era un niño. Estaba de pie, vestido con ropa vieja, como de otra época.
Su camisa blanca estaba deshilachada y sus pantalones cortos apenas le llegaban a las rodillas. Pensé que era raro que un niño estuviera solo en un lugar así, pero lo que realmente me heló la sangre fue su cabeza. Estaba completamente girada hacia atrás. Su cuerpo seguía apuntando hacia el frente, pero su rostro me miraba directamente. Tenía los ojos abiertos de par en par, vacíos, como si no hubiera vida detrás de ellos, y cuando pasé junto a él, levantó una mano para saludarme. Sus dedos estaban retorcidos, como si alguien los hubiera doblado con fuerza. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mi pie pisó el acelerador casi por instinto, y el tráiler rugió mientras pasaba a toda velocidad. No me atrevía a mirar por el retrovisor. Algo me decía que no debía hacerlo. Unos kilómetros más adelante, encontré un área de descanso. Había un par de camiones estacionados, y las luces de un pequeño puesto improvisado alumbraban débilmente la zona. Me estacioné y bajé con las piernas temblorosas. El señor del puesto, un hombre mayor con un sombrero de palma, me miró con curiosidad mientras me servía un café. ¿Todo bien, joven?, preguntó mientras me entregaba el vaso. Sí, bueno, no, creo que vi algo raro en la carretera, respondí intentando sonar tranquilo. El hombre frunció el ceño y se acomodó el sombrero. ¿Por dónde andaba?, preguntó. Por el tramo de Matehuala, dije, sintiendo que la voz me temblaba. El hombre suspiró y miró hacia la oscuridad del camino, como si buscara algo que solo él podía ver. Hay cosas que no deberían andar por ahí, murmuró. Luego me miró directo a los ojos. Si viste al niño, no vuelvas. Esa cosa no es un niño. No supe qué decir. ¿Cómo sabía lo que había visto? Intenté preguntarle, pero el hombre solo negó con la cabeza y se fue a atender a otro cliente. Decidí continuar mi camino. No podía darme el lujo de retrasarme, y además quería salir de esa carretera lo antes posible. Mientras manejaba, repetía en mi cabeza que lo del niño había sido un efecto de la fatiga, una alucinación provocada por las largas horas de manejo. Pero algo en el fondo de mi mente me decía que no era tan simple. El resto del camino fue tranquilo, o al menos eso parecía. Pero a medida que avanzaba, empecé a notar algo extraño. Cada vez que pasaba por un puente o un señalamiento, veía sombras que no correspondían a los objetos a mi alrededor. A veces, por el rabillo del ojo, creía ver figuras moviéndose en los espejos laterales, pero cuando volteaba, no había nada. El golpe final llegó cuando vi el reloj del tablero. Según él, habían pasado 2 horas desde que había salido del área de descanso, pero la distancia que había recorrido no coincidía. Era como si el tiempo se hubiera detenido o acelerado, como si la carretera me estuviera jugando una mala broma. Finalmente, llegué a un tramo iluminado cerca de un pequeño pueblo. Decidí parar en una fonda para descansar un rato y despejarme. La mujer que atendía el lugar, una señora amable pero callada, me sirvió un plato de tacos y una coca bien fría. Intenté entablar conversación con ella, pero apenas respondía con monosílabos. Sin embargo, cuando le mencioné lo que había visto, dejó caer el plato que estaba limpiando. ¿Por qué tuvo que detenerse ahí?, preguntó en un susurro apenas audible. No me detuve, respondí. Pasé de largo, pero lo vi. ¿Qué es eso? La mujer se persignó y miró hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Dicen que ese niño murió en un accidente hace muchos años, pero su alma no descansó. Lo que vio no era él, era algo que lo tomó, algo que se alimenta de quienes se detienen a mirar. El aire en la fonda se volvió más pesado y de repente me sentí enfermo. Pagué rápido y salí de ahí, pero las palabras de la mujer se quedaron en mi cabeza. Esa noche, después de entregar la carga, me estacioné en un terreno baldío para dormir un poco. Estaba agotado, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía la cara del niño, su cabeza torcida, sus ojos vacíos. En algún momento debí quedarme dormido, porque desperté de golpe al escuchar un golpe en la cabina. El sonido se repitió, esta vez más fuerte. Parecía que alguien estaba golpeando la puerta del lado del copiloto. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba una lámpara y abría la cortina que separa la cabina del asiento. No había nadie, pero en el parabrisas, escrito con lo que parecía ser tierra o algo más oscuro, había una frase: «No vuelvas». Desde entonces evito ese tramo. No sé si lo que vi fue real o una alucinación, pero una cosa es segura: algo en esa carretera no pertenece a este mundo, y no quiero volver a descubrir qué es. Era un viaje urgente, de esos que los clientes quieren para ayer, y no había opción más rápida. El camino me llevó a una carretera de curvas cerradas, rodeada de montañas y bosque tan denso que la luz del sol apenas penetraba. Había pasado la mayor parte del día conduciendo, y cuando cayó la noche, el paisaje se volvió aún más imponente. La única iluminación era la de mis faros, que parecían perderse en la oscuridad. Al llegar a un pequeño pueblo llamado San Martín, hice una parada para cenar. El comedor era un lugar sencillo, con mesas de madera desgastadas y un menú que ofrecía café caliente y comida casera. Mientras comía, escuché a unos hombres mayores hablando sobre un túnel en el camino que debía tomar. Decían que era raro que los camioneros evitaban cruzarlo de noche. Uno de ellos, un hombre con rostro curtido por el sol, mencionó que habían encontrado vehículos abandonados cerca de ahí, pero nunca a los conductores. ¿Y por qué lo llaman raro?, pregunté, intentando no sonar demasiado interesado. El hombre me miró fijamente. Porque ahí adentro pasan cosas que no puedes explicar, gente que escucha cosas, que ve sombras, y algunos ni siquiera salen. Me reí, tratando de restarle importancia, pero no pude evitar sentir un escalofrío al escucharlo. Pagué mi comida, agradecí y subí al tráiler. No soy de los que creen en fantasmas, pero admito que esas historias se quedaron rondando en mi cabeza mientras avanzaba. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando llegué al túnel. El letrero de advertencia estaba oxidado y apenas legible, pero decía que se trataba del túnel El Silencio, un nombre que, en retrospectiva, era irónico. Bajé la velocidad al entrar. El interior era húmedo, con paredes de concreto que parecían resumar agua. Mis luces iluminaron unos metros hacia adelante, pero más allá de eso, todo era una negrura impenetrable. Había avanzado unos cuantos metros cuando escuché la primera voz. «¡Ayuda!», gritó alguien. Sonaba como una mujer, desesperada, al borde del llanto. Frené de golpe, los neumáticos chirriaron en el concreto. Me quedé inmóvil escuchando, tratando de ubicar de dónde venía. Bajé el volumen del radio, apagué el motor y abrí la ventana. El eco del túnel amplificaba todo, pero no vi a nadie. Tomé una linterna y bajé del camión. «¿Hola?», grité, mi voz reverberando en el vacío. No hubo respuesta, pero entonces la escuché de nuevo. Era una voz distinta, esta vez masculina, más profunda y cargada de dolor. «Por favor, ayúdame». Caminé unos pasos, iluminando las paredes y el suelo con la linterna. El túnel estaba vacío y aún así las voces seguían. A cada pocos metros era como si alguien nuevo pidiera auxilio. Una niña, un anciano, una madre. Cada voz era más desesperada que la anterior, pero nunca veía nada ni a nadie. Sentía como el miedo me apretaba el pecho, pero me obligué a seguir. De repente, escuché la última voz, la que aún me persigue en sueños. Era baja, apenas un susurro, pero clara como el agua. No pedía ayuda, no rogaba. Solo dijo: «Vas a morir cuando salgas». Mis piernas se congelaron y la linterna tembló en mi mano.
Por un segundo pensé que no podía ser real, que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero luego sentí algo que me heló la sangre, un aliento frío en la nuca, como si alguien estuviera detrás de mí. Me giré de golpe iluminando el lugar, pero no había nada, solo el eco de mi respiración acelerada. Regresé al tráiler casi corriendo, subí y encendí el motor. Quería salir de ahí lo más rápido posible. Mientras avanzaba, el túnel parecía alargarse interminablemente. Cada metro que recorría, las voces seguían, cada vez más numerosas, más caóticas. Algunas gritaban, otras lloraban y otras simplemente repetían mi nombre, aunque nunca se lo dije a nadie. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi la luz al final del túnel. Una mezcla de alivio y terror me invadió, porque sabía que la última voz había dicho que moriría al salir. Apreté el volante con fuerza y aceleré. Apenas crucé el umbral, sentí un golpe seco en el tráiler, como si algo hubiera caído encima. Frené de golpe y bajé, temblando, para revisar. El techo del tráiler estaba abollado, como si algo pesado lo hubiera aplastado, pero no había nada en el suelo ni señales de que algo hubiera caído. Me subí al camión, decidido a no detenerme más. Mientras conducía, vi por el retrovisor algo que me hizo gritar. Una figura oscura estaba sentada en el asiento del copiloto, sin rostro, solo una sombra que me observaba. Giré el volante, casi saliéndome del camino, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Conduje sin parar hasta que llegué a una gasolinera al amanecer. Bajé del tráiler temblando, incapaz de explicarle a los empleados lo que había pasado. A la fecha, no he vuelto a pasar por el túnel El Silencio. Los mecánicos que revisaron mi tráiler dijeron que el daño en el techo parecía haber sido causado por una fuerza enorme, pero no encontraron ninguna evidencia de un impacto. Por mi parte, trato de seguir con mi vida, pero cada vez que escucho una voz pidiendo ayuda, ya sea en la calle o en una película, siento un nudo en el estómago. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, y lo que viví aquella noche es una de ellas. Lo único que sé es que no volveré a ignorar las advertencias, y mucho menos en un lugar donde las voces te llaman por tu nombre. Hay cosas que uno ve en las carreteras que se quedan con uno para siempre. A veces no son las horas de manejo, ni los accidentes, ni los encuentros con animales. A veces es algo más, algo que no puedes explicar, algo que ni siquiera sabes si deberías haber visto en primer lugar. Así empezaba una de las tantas charlas que teníamos entre camioneros en los patios de carga. Yo no solía ser muy supersticioso, pero después de lo que me pasó en la carretera entre Saltillo y Matehuala, mi opinión cambió para siempre. Nunca pensé que una noche tranquila de trabajo, en una ruta que había recorrido decenas de veces, terminaría siendo una de las más aterradoras de mi vida. Esa noche, todo empezó como cualquier otra jornada. Había salido de Monterrey con un cargamento de alimentos congelados, rumbo a San Luis Potosí. Era un viaje largo, pero tenía tiempo suficiente para llegar sin prisas. Había calculado unas 9 horas de trayecto, con una parada en Matehuala para revisar los frenos y llenar el tanque. La carretera estaba tranquila, apenas si me crucé con un par de tráileres en los primeros kilómetros. Encendí la radio para distraerme y me acompañé con una coca bien fría. Había algo en el aire, una sensación que no podía explicar, pero la ignoré. Los traileros estamos acostumbrados a sentirnos incómodos en ciertos tramos, es parte del trabajo. Aunque, debo admitir, hay zonas donde el silencio pesa más. Y esa carretera, esa noche, estaba demasiado callada. Iba por un tramo especialmente oscuro cuando lo vi. A un lado del camino, a unos metros delante de mí, apareció una figura humana. Al principio pensé que era un hombre caminando, quizá algún viajero varado o alguien que necesitaba ayuda. Pero al acercarme, algo en su silueta me puso los pelos de punta. El hombre caminaba con el cuerpo torcido.
Su espalda estaba arqueada de una manera imposible, como si sus huesos se hubieran roto y soldado en ángulos extraños. Sus brazos colgaban desarticulados y sus piernas se movían como si las rodillas no encajaran bien. Pisó la carretera justo cuando los faros de mi camión lo iluminaron. Era imposible no verlo. Su ropa estaba vieja, sucia, como si llevara años en el desierto, pero lo más perturbador fue su cara. Sus ojos estaban hundidos, sin brillo, y su boca abierta en una mueca que parecía ser mitad sonrisa y mitad grito. Frené instintivamente, pero el hombre corrió directo hacia el camión. No sé si era un reflejo o qué, pero me quedé helado cuando sentí el impacto. El golpe resonó en todo el tráiler, como si hubiera atropellado a un animal grande. El volante tembló en mis manos y los neumáticos chirriaron mientras intentaba mantener el control. ¡Maldición!, dije en voz alta, con el corazón a mil. Me detuve unos metros adelante. El sudor me corría por la frente y mi pecho subía y bajaba como si hubiera corrido un maratón. Tomé la linterna que siempre cargo en la cabina y bajé del camión. El frío de la noche me envolvió al instante. El viento silbaba entre los matorrales y la carretera parecía más oscura que nunca. Caminé hacia la parte frontal del tráiler, esperando encontrar al hombre, quizá herido o peor. Pero no había nadie. Miré alrededor, iluminando los arbustos y la carretera con la linterna. Nada, ni un solo rastro de vida. Pero cuando me acerqué al parachoques, el olor me golpeó. Era un olor a muerte, a carne podrida, como si algo se hubiera estado descomponiendo allí durante días. La sangre estaba fresca, negra bajo la luz de la linterna, pero no había cuerpo. ¿Dónde diablos estás?, murmuré, con un nudo en la garganta. Seguí buscando. Revisé debajo del camión, en la orilla de la carretera, incluso me adentré unos pasos en el monte. Nada, solo el maldito olor y el eco de mis propios pasos. Regresé al camión confundido, sintiendo que algo no estaba bien. El parabrisas tenía manchas de sangre que no habían estado ahí antes. Limpiarlas con un trapo solo parecía extenderlas, como si la sangre no quisiera irse. Subí de nuevo a la cabina y me aseguré de que las puertas estuvieran bien cerradas. Algo en mí me decía que debía salir de ahí cuanto antes. Encendí el motor y seguí manejando, tratando de convencerme de que todo había sido un accidente extraño, o quizá mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio. Unos kilómetros más adelante, todo se puso peor. Estaba llegando a una curva cuando el radio empezó a hacer un ruido raro. Era estática, pero entre el chisporroteo parecía haber una especie de murmullo. Apagué el aparato, pero el ruido no se detuvo. Venía de algún lado, de dentro del camión. No, dije, intentando mantener la calma. El ruido se hizo más fuerte, un sonido metálico, como si algo arañara el interior del tráiler. Me estacioné al lado del camino de nuevo, con las manos temblando. Bajé con la linterna y rodeé el camión. Al abrir las puertas de la caja, una ráfaga de ese olor a muerte me golpeó otra vez. Retrocedí instintivamente, cubriéndome la nariz y la boca. La carga estaba intacta, pero el piso de la caja tenía marcas. Eran arañazos profundos, como si algo con garras hubiera estado allí dentro. Tratando de salir, me quedé paralizado. No podía explicarlo. Cerré las puertas de golpe y volví a la cabina, con un solo pensamiento en la cabeza: largarme de ese lugar. El resto del camino fue una tortura. Cada sombra en la carretera me hacía saltar y cada ruido me parecía un presagio de algo peor. Pero lo más aterrador fue lo que vi al llegar a una gasolinera cerca de Matehuala. Me estacioné para llenar el tanque y revisar el camión por última vez. Mientras el despachador hacía su trabajo, decidí limpiar el parabrisas. Al echarle agua y pasar el trapo, noté algo que me hizo soltar el paño. Reflejado en el cristal, detrás de mí, estaba el hombre torcido. Estaba de pie, mirándome, con la misma mueca perturbadora en el rostro. Me giré de golpe, pero no había nadie, solo la noche y los matorrales moviéndose con el viento.
Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Terminé la carga de gasolina y salí de ahí sin mirar atrás. Desde esa noche he evitado ese tramo de carretera. No sé qué era ese hombre ni qué quería, pero sé que lo que vi fue real. Muchos camioneros tienen historias parecidas, pero pocas veces las cuentan con tanto detalle. Yo, por mi parte, ya no dudo cuando alguien menciona cosas extrañas en las carreteras. Algunas de ellas, como esta, son demasiado reales para ignorarlas. Si alguna vez manejas por esa ruta, ten cuidado, y si ves a un hombre caminando con el cuerpo torcido, no te detengas. Dicen que la carretera tiene su propio tipo de justicia. El trabajo de camionero no es fácil, pero tiene su encanto. Te acostumbras al rugido del motor, al sonido constante de las llantas sobre el asfalto y a los días que parecen fundirse en noches interminables. Aunque el peligro siempre está ahí. Asaltantes, fallas mecánicas y esas curvas traicioneras que no perdonan un descuido. Pero lo que enfrenté esa noche era algo distinto, algo que no estaba en ningún manual ni en las historias que se cuentan en las paradas de comida. Esa jornada empezó como cualquier otra. Había salido al amanecer desde la Ciudad de México con un cargamento de electrodomésticos. Mi destino era un almacén en Veracruz, un viaje que normalmente toma unas 9 horas si no te topas con tráfico o accidentes. La carga estaba bien asegurada, el tanque lleno, y llevaba café caliente en el termo para aguantar la jornada. La primera mitad del trayecto fue tranquila, incluso monótona, pero al llegar la noche, mientras avanzaba por un tramo especialmente oscuro, noté algo raro en los espejos. El primer indicio fue un coche que apareció de la nada. Era un sedán oscuro, de esos que podrían pasar desapercibidos en cualquier estacionamiento, pero su forma de moverse me llamó la atención. Iba detrás de mí, siguiendo las líneas blancas del pavimento, con una precisión que me pareció casi robótica. Al principio pensé que tal vez era un conductor distraído o alguien usando el piloto automático, pero algo en la forma en que el coche zigzagueaba me puso los pelos de punta. No parecía estar en control total. Era como si siguiera las líneas del camino porque no sabía qué más hacer. ¿Qué onda con este?, murmuré para mí mismo mientras ajustaba los espejos. Le di espacio, reduje un poco la velocidad, pero el coche se mantuvo detrás de mí. No intentaba rebasarme, tampoco retrocedía. Simplemente seguía mis movimientos como una sombra incómoda. Después de unos minutos, pensé que lo mejor sería ignorarlo. Quizás el conductor estaba cansado o jugando alguna broma estúpida. Pero entonces se acercó, lo suficientemente cerca como para que las luces de su coche iluminaran la parte trasera de mi tráiler. Esa fue la primera vez que sentí un verdadero escalofrío. No sé cómo explicarlo, pero las luces no se movían como deberían. Eran fijas, demasiado fijas. Era como si el coche no estuviera siendo manejado, sino dirigido por algo más. Aceleré un poco para dejarlo atrás y durante unos kilómetros funcionó. El coche desapareció de mis espejos y pensé que todo había quedado como un incidente extraño más de la carretera. Pero cuando empecé a relajarme lo vi de nuevo, ahora por el lateral izquierdo. Lo que vino después es algo que todavía me cuesta describir sin sentir un nudo en el estómago. El coche empezó a acercarse peligrosamente al costado de mi tráiler. Pensé que tal vez el conductor estaba molesto porque no lo dejé pasar antes, pero lo que hizo no tenía ningún sentido. Giró hacia mí, golpeando con fuerza la parte trasera de mi unidad. «¡Maldito loco!», grité, luchando por mantener el control del volante. El golpe no fue lo suficientemente fuerte para volcarme, pero sí lo suficiente como para hacer que mi tráiler se tambaleara. Encendí las intermitentes y traté de estabilizarme mientras el coche volvía a su posición detrás de mí.
Sentí como la adrenalina me quemaba el pecho y lo único que podía pensar era en detenerme para evaluar los daños. Logré orillarme en un pequeño espacio de descanso junto a la carretera. El coche, sin embargo, no se detuvo. Pasó junto a mí a toda velocidad y desapareció en la oscuridad. Cuando salí de la cabina y revisé los daños, lo que encontré me dejó sin palabras. Las llantas traseras del tráiler estaban destrozadas, como si hubieran sido arrancadas por algo mucho más fuerte que un simple golpe de otro coche. No había marcas de pintura, ni rastros de un impacto directo. Era como si algo hubiera agarrado las llantas con garras y las hubiera desgarrado. Pero lo más inquietante fue lo que no encontré. Ningún rastro del coche, ni huellas en el pavimento, ni luces en la distancia. Era como si nunca hubiera estado allí. ¿Qué demonios pasó aquí?, me dije, con la linterna temblando en mi mano. El viento frío de la noche me calaba los huesos mientras intentaba procesar lo que había visto. Traté de convencerme de que tal vez estaba demasiado cansado, que todo tenía una explicación lógica, pero algo en el ambiente me decía que no era tan simple. Saqué el celular para pedir ayuda, pero la señal era casi inexistente. Después de varios intentos fallidos, decidí que lo mejor era esperar hasta que alguien pasara. No quería arriesgarme a seguir avanzando sin llantas traseras, y además había algo en la oscuridad que me hacía sentir observado. Mientras esperaba, encendí la radio para tratar de calmarme. Sintonizaba entre estaciones, pero solo encontraba estática y fragmentos de música que parecían venir de otro tiempo. Entonces escuché algo, un sonido metálico, como de uñas raspando el costado del tráiler. Me congelé. «¡Hola!», grité, girándome hacia el origen del ruido. No había nadie. La carretera estaba completamente vacía, salvo por mi tráiler y la inmensa oscuridad que lo rodeaba. Tomé una llave inglesa del compartimiento, más por instinto que por utilidad, y caminé alrededor del tráiler. La linterna iluminaba cada rincón, pero no encontré nada fuera de lugar. Sin embargo, el ruido continuaba. Era intermitente, como si algo estuviera jugando conmigo. La tensión era insoportable, y justo cuando pensé que no podía empeorar, lo vi. En la distancia, el coche oscuro estaba estacionado en medio de la carretera, con las luces apagadas. Parecía esperarme. Tragué saliva y retrocedí hasta la cabina, cerrando la puerta con fuerza. Intenté arrancar el motor para al menos tener luz y poder moverme, pero el tráiler no respondía. El coche comenzó a avanzar lentamente hacia mí. Las luces delanteras se encendieron, pero no alumbraban como lo harían unas luces normales. Eran más bien un par de destellos opacos, casi orgánicos, como ojos que se abrían en la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. «¿Esto no está pasando?», repetí como un mantra, intentando convencerme. El coche se detuvo a unos metros de mí, y por un momento todo quedó en completo silencio. Entonces, como un rugido salido de la nada, volvió a embestir mi tráiler, esta vez con una fuerza que me lanzó contra el volante. Perdí el conocimiento por unos segundos, y cuando desperté, todo estaba en calma. Cuando finalmente llegaron las autoridades, no encontré el valor para contarles todo lo que había pasado. Solo dije que había perdido el control al esquivar un coche que se dio a la fuga. Revisaron la escena, pero no encontraron nada fuera de lo común, salvo las llantas destrozadas. Uno de los policías me miró con una expresión extraña y dijo: «¿Seguro que fue un coche? En este tramo han pasado cosas raras. Algunos dicen que ven luces que los siguen, pero cuando revisamos, nunca hay nada». No respondí. Solo quería salir de ahí y olvidar todo lo que había visto. Pero hasta el día de hoy, cuando manejo por la noche y veo un coche en el retrovisor, no puedo evitar recordar esa noche y preguntarme: ¿qué fue lo que realmente me siguió en la carretera? Hay noches que, aunque intentes olvidarlas, se quedan contigo.
No importa cuántos kilómetros recorras ni cuántas veces regreses a la misma carretera, siempre vuelven, como una especie de sombra que te sigue en el retrovisor. Mi historia comienza en uno de esos viajes que parecían no tener nada fuera de lo común. Soy trailero desde hace más de 2 décadas. He recorrido la mayoría de las carreteras en el norte de México, llevando de todo: ganado, fruta, materiales de construcción y hasta mercancía que preferí no preguntar qué era. Este trabajo me ha dado todo lo que tengo, pero también me ha quitado más de lo que esperaba. Lo peor de todo, sin embargo, no son los robos, los accidentes o las interminables jornadas. Lo peor de todo fue aquella noche en la carretera libre que conecta Chihuahua con Durango. Ese día había salido temprano de Chihuahua. Llevaba un cargamento de maíz en costales y tenía que llegar a un almacén en Durango antes del amanecer. Mi camión, aunque viejo, era confiable. Lo había comprado de segunda mano y lo había ido arreglando con los años. El motor rugía como debía y el interior del camarote, aunque pequeño, era mi refugio en los viajes largos. La tarde transcurrió sin incidentes, salvo un par de retenes militares y un auto que me rebasó de forma peligrosa en una curva cerrada. No era nada fuera de lo común en este oficio. Mientras el sol comenzaba a caer, encendí la radio para mantenerme despierto. Sintonizaba una estación local que mezclaba música norteña con las noticias de la región. El locutor mencionaba algo sobre desapariciones en las zonas rurales cercanas a la carretera. Decían que algunos rancheros habían encontrado animales mutilados y que un par de automovilistas aseguraban haber visto algo extraño cruzando la carretera por las noches. Apagué la radio. En este oficio, las historias de terror son tan comunes como los baches en el camino. Cuando la noche cayó por completo, la carretera se volvió un túnel negro. Las luces de mi camión iluminaban apenas unos metros frente a mí, y lo único que rompía la monotonía eran los reflectores de los señalamientos, y de vez en cuando algún vehículo que pasaba en sentido contrario. Fue alrededor de la medianoche cuando lo vi. Estaba manejando por un tramo especialmente solitario. No había casetas, pueblos ni gasolineras cercanas. Lo único que me rodeaba era el desierto, vasto y oscuro. De pronto, a lo lejos, distinguí una figura en medio de la carretera. Al principio pensé que era un animal, pero conforme me acercaba, pude ver que era un hombre. Estaba de pie, inmóvil, justo en el centro del camino. Frené de golpe, las llantas del camión chirriaron contra el asfalto y el motor gruñó al detenerse. Ahí estaba él, a unos metros de mí, iluminado por los faros. Llevaba un sombrero ancho y una especie de abrigo largo que le llegaba hasta las rodillas. Pero lo más extraño, lo que me heló la sangre, fue su rostro. Aunque estaba completamente expuesto a la luz de los faros, no podía verle los rasgos. Era como si las sombras se aferraran a su cara, ocultándola por completo. ¿Todo bien, compa?, le grité desde el interior del camión. El hombre no respondió. Tampoco se movió, solo permaneció ahí, como una estatua, con las manos colgando a los lados. El corazón me latía con fuerza, pero traté de mantener la calma. Quizás era alguien perdido o un vagabundo. Abrí la ventana y volví a llamarlo. «Oiga, ¿necesita ayuda?» El hombre alzó una mano lentamente, señalando hacia la carretera. No dijo una palabra, pero sentí que me estaba pidiendo que siguiera adelante. No soy supersticioso, pero algo en esa escena me puso nervioso. Decidí arrancar el camión y rodearlo cuidadosamente. Mientras pasaba a su lado, giré la cabeza para verlo mejor. Lo que vi me dejó sin aliento. Sus ojos brillaban con una luz roja tenue, como brasas encendidas. Aceleré sin mirar atrás. La carretera parecía interminable, y por más que avanzaba, no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Encendí la radio de nuevo para distraerme, pero solo escuchaba estática. Entonces el camión comenzó a fallar. El motor tosió un par de veces antes de apagarse por completo. Me quedé detenido en medio de la nada. Intenté encenderlo, pero el motor no respondía.
Bajé del camión con la linterna en mano para revisar el motor. Mientras lo revisaba, un frío inexplicable me recorrió la espalda. El viento soplaba débilmente, pero traía consigo un olor extraño, como a tierra húmeda y metal oxidado. Fue entonces cuando lo sentí. Alguien estaba cerca. ¿Quién anda ahí?, pregunté, tratando de sonar firme, pero mi voz temblaba. No hubo respuesta, solo el silencio del desierto. Levanté la linterna y la dirigí hacia la carretera. Estaba vacía. Me giré para volver al camión, pero ahí estaba él, a unos pasos de mí, el hombre con el rostro cubierto de sombras. Me congelé. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirándolo. Finalmente reuní el valor suficiente para dar un paso atrás. ¿Qué quieres?, le pregunté. El hombre no habló, solo alzó una mano y señaló nuevamente hacia la carretera. Pero esta vez sus labios se movieron. No emitió sonido alguno, pero podía entender claramente lo que decía. No sigas. Subí al camión con el corazón desbocado. Intenté encenderlo de nuevo y, para mi sorpresa, el motor arrancó. No lo pensé dos veces y aceleré, dejando atrás al extraño. No había avanzado ni 5 kilómetros cuando vi algo que me heló hasta los huesos. En el arcén, justo donde terminaba la curva, había otro camión. Estaba volcado, con las luces traseras todavía parpadeando. Me detuve para ofrecer ayuda, aunque la advertencia del hombre seguía retumbando en mi mente. Bajé del camión y me acerqué al vehículo accidentado. La cabina estaba destrozada y no parecía haber sobrevivientes. ¿Hay alguien ahí?, grité, pero no hubo respuesta. De pronto, escuché un ruido detrás de mí, como si algo se arrastrara por el asfalto. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Entonces, una risa baja y grave resonó en el aire. Corrí de regreso a mi camión y arranqué. Esta vez no miré atrás. Llegué a Durango al amanecer, agotado y todavía temblando. Dejé el cargamento en el almacén y busqué un lugar para descansar. Mientras me tomaba un café, un grupo de traileros hablaba sobre un accidente ocurrido en la carretera la noche anterior. Decían que un camión había volcado y que el conductor no había sobrevivido. No les conté lo que vi. ¿Quién me habría creído? Pero desde entonces, cada vez que tomo esa carretera, no puedo evitar recordar al hombre con el rostro cubierto de sombras y preguntarme si, de alguna forma, me salvó la vida o me dejó una advertencia que todavía no entiendo del todo. En este oficio, uno aprende a respetar las carreteras, no solo por los peligros que se pueden ver, sino también por los que se esconden en la oscuridad. Las carreteras del norte de México tienen algo que no te deja en paz. Quizás sea el viento que sopla como si trajera historias viejas, o la soledad de los kilómetros que parecen estirarse más allá del horizonte. Llevo más de 15 años manejando camiones, cruzando estados de un lado a otro. He visto de todo: accidentes terribles, animales cruzando de la nada, gente que parece perdida en medio de la nada. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que viví aquella noche en la carretera rumbo a Chihuahua. Era un viaje como cualquier otro, o eso pensé en ese momento. Había salido desde Monterrey con una carga de productos congelados. Iba con tiempo suficiente para llegar a la entrega, aunque sabía que no habría lugar para errores ni retrasos. La carga era delicada, y la empresa no perdona retrasos cuando se trata de alimentos perecederos. Todo empezó después de cargar el tráiler en la tarde. Revisé bien las puertas del remolque, asegurándome de que estuvieran selladas y con candado. Es algo que hago siempre, como un ritual. En este negocio no te puedes confiar. Uno nunca sabe quién podría intentar abrir el remolque mientras estás distraído en una parada. La carretera estaba tranquila esa noche, un tramo largo y vacío que parecía no tener fin. Llevaba la radio puesta, escuchando corridos viejos para no quedarme dormido. El clima estaba fresco y el cielo despejado.
Recuerdo que el reloj del tablero marcaba poco antes de la medianoche cuando escuché algo extraño. Eran risas, risas de niño, como si alguien estuviera jugando dentro del remolque. Al principio pensé que había sido mi imaginación. El cansancio te juega malas pasadas cuando llevas horas manejando. Pero entonces las risas se hicieron más claras. Y no solo eso, también escuché pasos pequeños y rápidos, como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro dentro del remolque. Esto no puede estar pasando, pensé mientras bajaba el volumen de la radio. Las risas se detuvieron por un momento, pero los pasos continuaron. Era como si alguien estuviera jugando a las escondidas allá atrás. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía ignorarlo. Frené el camión en un tramo desierto, encendí las luces de emergencia y bajé con una linterna en mano. Caminé hacia el remolque, tratando de convencerme de que solo estaba paranoico. Pero al abrir las puertas, lo que vi me dejó sin palabras. No había nadie, absolutamente nadie. La carga estaba intacta, apilada tal y como la habían colocado en Monterrey. Sin embargo, el suelo metálico del remolque tenía algo extraño. Pequeñas huellas como si un niño descalzo hubiera estado corriendo por ahí. Eran claras, húmedas y algunas de ellas todavía estaban frescas. ¿Qué demonios?, murmuré mientras apuntaba con la linterna buscando algún lugar donde alguien pudiera esconderse. Revisé cada rincón, detrás de las cajas, incluso debajo de la tarima. Nada. Cerré el remolque, aseguré el candado y volví al camión, sintiéndome incómodo pero intentando no darle más vueltas. De vuelta en la carretera, las cosas se pusieron aún más raras. Apenas había recorrido unos pocos kilómetros cuando sentí algo, una presencia. Es difícil explicarlo, pero era como si alguien estuviera conmigo en la cabina. Miré por el espejo retrovisor y por un segundo juraría que vi una sombra pequeña moverse detrás de los asientos. ¿Quién anda ahí?, pregunté en voz alta, aunque sabía que no recibiría respuesta. Me detuve de nuevo, esta vez encendiendo todas las luces del camión para asegurarme de que no hubiera nadie. Busqué debajo de los asientos, revisé cada rincón. No había absolutamente nada. Volví a arrancar, pero ya no podía concentrarme. Cada tanto escuchaba esos pasos, ahora más cerca, como si vinieran del techo del remolque o incluso de la parte trasera de la cabina. Las risas también volvieron, pero eran diferentes, como si el tono hubiera cambiado, volviéndose más inquietante. Ya no eran risas de juego, sino algo más oscuro, más burlón. Cerca de un pequeño pueblo llamado Saucillo, decidí detenerme en una gasolinera. Necesitaba un respiro, un momento para aclarar mi mente y tratar de entender qué estaba pasando. El encargado de la estación, un hombre mayor con sombrero y mirada cansada, me vio llegar con cara de pocos amigos. ¿Todo bien, joven?, me preguntó mientras llenaba el tanque. Pues, no sé, creo que alguien intentó meterse a mi remolque, pero no encontré a nadie. Es raro, respondí tratando de sonar casual. El hombre levantó una ceja y se cruzó de brazos. ¿Qué carretera venías recorriendo? Por la que pasa cerca de las viejas minas. ¿Por qué? El hombre suspiró y sacudió la cabeza. Esa zona tiene su fama. Muchos han visto cosas que no deberían. Algunos dicen que es por las minas, otros que es por los que murieron trabajando ahí. Hay historias de todo tipo. Pero usted no le dé más vueltas. Haga su chamba y váyase de aquí rápido. Su tono era serio, como si supiera algo que no quería compartir. No insistí. Pagué la gasolina, compré un café y volví al camión, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. A medida que avanzaba, los eventos extraños se intensificaron. La temperatura dentro de la cabina bajó de repente, tanto que tuve que encender la calefacción a pesar de que no hacía tanto frío afuera. Los pasos y las risas no cesaban, pero ahora parecían venir de todos lados, del remolque, del techo, incluso del asiento del copiloto. Fue en un tramo especialmente solitario cuando ocurrió lo peor. La carretera estaba completamente vacía, sin luces ni señales de otros vehículos.
Apenas había alcanzado cierta velocidad cuando vi algo en los espejos laterales. Una figura pequeña corriendo detrás del camión. Pisé el freno de golpe pensando que era un niño perdido o algo parecido, pero cuando bajé a buscar no había nadie, ni un alma, solo el sonido del viento y el crujir de mis botas contra el pavimento. Decidí no investigar más y regresar al camión, pero al abrir la puerta me congelé. En el parabrisas alguien había dibujado una figura con dedos pequeños, como los de un niño. Era un dibujo simple, casi infantil, un camión y una figura de pie al lado de él. Pero lo más inquietante era la expresión en el rostro de esa figura, una sonrisa torcida que parecía burlarse de mí. No pude seguir conduciendo esa noche. Encontré un pequeño paradero donde me estacioné y traté de dormir, aunque sabía que sería casi imposible. Cerré todas las puertas con seguro y dejé la luz interna encendida, esperando que el cansancio eventualmente me venciera. Pero el descanso nunca llegó. En mitad de la madrugada desperté de golpe al sentir que alguien me tocaba el hombro. Abrí los ojos de par en par, pero no había nadie en la cabina, solo un aire frío y la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo retrovisor, un niño pequeño, de no más de 7 años, estaba sentado en la parte trasera del camión. Su ropa estaba sucia y desgarrada, y sus ojos, completamente negros, me miraban fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció. No sé cómo logré terminar ese viaje. Llegué a Chihuahua al amanecer, con los nervios destrozados y el corazón latiendo como tambor. Hice la entrega sin decir una palabra sobre lo que había pasado y me alejé de la zona lo más rápido que pude. Hasta el día de hoy sigo preguntándome qué fue lo que vi en esa carretera. Algunos dicen que era un espíritu, tal vez el alma de un niño que murió en las minas. Otros creen que fue mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio. Pero cuando pienso en esas huellas pequeñas en el remolque, en las risas y en esa mirada en el espejo, sé que no fue solo mi imaginación. Sea lo que sea, espero no volver a encontrarme con él nunca más. No sé si a otros traileros les pasa, pero a veces, mientras conduzco de noche, siento que la carretera tiene memoria. Cada curva, cada bache, cada señal que se pierde en la oscuridad guarda las historias de quienes la cruzaron antes que uno. Yo nunca fui de creer en cosas raras, pero hay algo que viví hace unos años, en un tramo desolado cerca de Matehuala, que todavía me pone los pelos de punta. Era una noche fría de invierno, pero en el camión siempre hacía calor. Mi cafetera portátil humeaba en el asiento del copiloto, y la radio apenas lograba captar algo de música norteña entre las interferencias. Llevaba varios días manejando, pero no era nada nuevo para mí. Desde joven me acostumbré a la vida de carretera, madrugadas en el volante, comidas rápidas en loncheras oxidadas y paradas estratégicas para estirar las piernas. Recuerdo bien que el viaje empezó como cualquier otro. Cargué varias toneladas de material en Monterrey con destino a Querétaro. El cliente exigía puntualidad y yo, como siempre, me aseguré de salir con tiempo suficiente para evitar problemas. Hasta ahí, todo normal. Pero esa noche fue diferente. Eran cerca de las 3 de la madrugada, aunque en la carretera no se siente el tiempo igual. La autopista estaba vacía. Solo se escuchaba el rugido constante del motor y el golpeteo de los neumáticos contra el asfalto. No había otro vehículo en kilómetros. Justo en un tramo recto, rodeado de cerros bajos y matorrales secos, noté algo extraño. Primero fue un movimiento, como una sombra que se alargaba y acortaba al ritmo de las luces traseras del tráiler. Al principio pensé que era un reflejo o una bolsa de plástico atrapada debajo, pero no tardé en darme cuenta de que no era eso. Se movía con demasiada precisión, casi como si tuviera vida. Seguro es un animal, pensé en voz alta, intentando tranquilizarme,
Sin embargo, algo no cuadraba. Reduje la velocidad para observar mejor por los espejos, pero la figura desapareció. Aceleré de nuevo, pero no pasaron ni 5 minutos antes de que lo viera otra vez. Esta vez era más claro. La sombra parecía la silueta de un hombre y se movía bajo el tráiler, justo entre las llantas. No puede ser. ¿Cómo demonios se subió alguien ahí? Frené de golpe, lo suficiente para que el camión se detuviera sin riesgo de volcar. Con la adrenalina a tope tomé una linterna y bajé de la cabina. El aire frío golpeó mi rostro mientras rodeaba el tráiler, buscando al intruso. «Oye, ¿quién anda ahí?», grité, pero mi voz se perdió en el silencio de la noche. Me agaché para mirar debajo. Nada, ni rastro de alguien o algo que pudiera haber estado allí. Revisé cada rincón, cada espacio entre las llantas y el chasis, pero todo estaba en orden. Suspiré aliviado, pensando que quizá el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero justo cuando me levanté, escuché un golpe seco en la cabina. El sonido era fuerte, como si alguien hubiera cerrado la puerta del copiloto con fuerza. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras regresaba al camión. Subí de un salto, linterna en mano, y revisé todo el interior. No había nadie, pero la puerta del copiloto estaba ligeramente abierta, como si alguien hubiera intentado entrar. «Maldita sea», murmuré, cerrándola con fuerza. Encendí el motor y traté de sacudirme el susto. La radio volvió a sonar, aunque con más estática que antes, y las luces del tablero parpadearon por un segundo antes de estabilizarse. Algo no estaba bien, pero no podía quedarme allí. Aceleré, decidido a dejar atrás aquel tramo, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Sentía una presión en el pecho, como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más denso. A los pocos kilómetros volvió a aparecer. Esta vez no en forma de sombra, sino como una figura clara, caminando tranquilamente bajo el tráiler. Era un hombre, o al menos eso parecía. Su silueta era delgada y sus pasos eran lentos, casi calculados. No tenía sentido. Era imposible que alguien pudiera caminar ahí mientras el tráiler estaba en movimiento. Frené otra vez, esta vez de forma más brusca, y las luces delanteras iluminaron el camino polvoriento. Bajé con más cautela, empuñando una vieja barra de hierro que siempre llevaba por seguridad. Rodeé el camión de nuevo, pero no encontré nada. Sin embargo, al subir a la cabina, noté algo que me heló la sangre. Había marcas de lodo, pequeñas pero claras, en el tapete del copiloto. Las huellas eran de pies descalzos. Miré hacia atrás, al espacio reducido donde solía dormir durante los viajes largos. Pero todo estaba en su lugar. Cerré la puerta con seguro y encendí las luces interiores. «Esto ya no es normal», murmuré para mí mismo. Intenté llamarle a un colega por el radio, pero la estática era insoportable. Solo se escuchaban chasquidos intermitentes y palabras que no lograba entender. Después de varios intentos, desistí y seguí conduciendo. Pero el hombre no se quedó atrás. A cada tanto, lo veía reflejado en los espejos, caminando bajo el tráiler, su figura oscura deslizándose como si no le afectaran las irregularidades del terreno. Cuando giraba para mirarlo directamente, desaparecía, pero siempre volvía al cabo de unos minutos. El miedo me estaba comiendo vivo. Encendí todas las luces del tráiler, incluso las laterales, con la esperanza de espantarlo, pero lo único que logré fue verlo más claro. Su piel era pálida, casi translúcida, y su rostro estaba cubierto por una especie de sombra. No podía distinguir rasgos, pero sabía que me estaba mirando. Al llegar a una pequeña gasolinera abandonada, decidí detenerme. No por necesidad de combustible, sino porque ya no podía seguir así. Apagué el motor y me quedé en la cabina, mirando fijamente los espejos. Había silencio absoluto, excepto por el crujir del tráiler al asentarse sobre el pavimento. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera tocado suavemente la puerta trasera de la caja. Mi respiración se detuvo. Agarré la barra de hierro y bajé de nuevo.
esta vez decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera acechándome. La noche estaba más oscura de lo habitual. El único sonido era el chirrido de las cigarras. Rodeé el tráiler, iluminando cada rincón con la linterna, pero no había nada. Cuando me acerqué a la parte trasera, vi que las puertas de la caja estaban ligeramente abiertas. Nunca las dejo así. Con una mano temblorosa, abrí una de las puertas por completo. Mi linterna reveló el interior vacío, solo las cajas y palets que había cargado al inicio del viaje. Pero en el suelo, en medio de la oscuridad, había algo más. Eran marcas de pies descalzos, frescas, como si alguien hubiera caminado sobre el polvo acumulado. Subí de un salto al tráiler, decidido a revisar cada rincón. Pero mientras inspeccionaba, sentí que algo se movía detrás de mí. Volteé rápidamente, solo para encontrarme cara a cara con el hombre. Su rostro seguía cubierto por esa sombra inexplicable. Pero ahora estaba tan cerca que podía sentir el frío emanando de su presencia. «¿Qué quieres?», grité, sin esperar respuesta. Él no dijo nada, solo extendió una mano huesuda hacia mí. Di un paso atrás, tropezando con una de las cajas y caí al suelo. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Salí de la caja como pude y cerré las puertas de golpe. Subí a la cabina y arranqué el motor, decidido a no detenerme hasta llegar a un lugar con más gente. Pero mientras aceleraba, vi algo en el espejo retrovisor que me dejó paralizado. El hombre estaba sentado en el parachoques trasero, mirándome. No sé cómo logré llegar a Querétaro. No paré en ningún lado, ni miré atrás. Al llegar al destino, descargué la mercancía lo más rápido que pude y entregué los papeles sin cruzar palabra con nadie. No quise quedarme ni un segundo más. Desde entonces evito esa ruta a toda costa. No sé qué era ese hombre ni por qué me eligió a mí. Lo único que sé es que todavía, de vez en cuando, mientras conduzco de noche, siento que algo me sigue. Y cuando reviso los espejos, a veces creo ver una sombra moviéndose bajo el tráiler. No vuelvo a detenerme, nunca más.